hoy estará con nosotros el doctor Nicolás Ramírez, residente de primer año del Servicio de Cirugía Plástica de la FUCS. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bienvenido, siéntase como en casa y adelante con su charla. Gracias, Cristian. Bueno, buenas noches para todos. Como explicó Cristian, yo soy residente de primer año de cirugía plástica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Soy tutor de nuestro grupo de interés en cirugía plástica, el CISEM, el CEF. Eh, Bienvenidos todos también los que quieran aportar en nuestras reuniones a futuro. El día de hoy vamos a hablar de halogenosis iatrogénica, es decir, enfermedad por biomodelantes o enfermedad por biopolímeros, como la conocemos pues mejor. Dentro de los contenidos vamos a hablar sobre la definición, la historia, un poco de datos epidemiológicos, etiología, fisiopatología, la presentación clínica y las ayudas diagnósticas y por último vamos a hablar un poco del manejo. Vamos a iniciar con la definición. El término halogenosis iatrogénica es un término relativamente nuevo. El nombre de la charla, como vieron, es basado en el primer artículo que salió describiendo una población de pacientes con halogenosis, escrito por el doctor Koifman en el 2008, publicado en la revista de cirugía plástica ibero-latinoamericana, donde él describe una población de pacientes y acota por primera vez este término en la literatura. Como vemos en este artículo, el doctor pues caracteriza una población de 342 pacientes que tienen el antecedente de infiltración con material halógeno. Él describe que le empiezan a llegar pacientes con este tipo de enfermedad que habían ido pues a procedimientos estéticos con el fin de moldear alguna parte de su cuerpo y empiezan a presentar estos síntomas que ahorita vamos a describir. Cuando él empieza a ver que este tipo de pacientes era recurrente en su consulta, él se comunica también con sus colegas y les solicita que los pacientes que tengan este tipo de patología los redirija a su consulta para él pues atenderlos totalmente gratis y empezar a hacer como que un estudio de esta población para entender mejor la patología. Entonces él acota el término halogenosis iatrogénica refiriéndose a halogenosis porque es causada por sustancias que son ajenas al organismo y iatrogénica porque inicialmente había descrito que es producida por los médicos, por eso lo pongo entre comillas. Ahora, otro término para referirse a este tipo de enfermedad es la enfermedad por modelantes, cuya definición es toda manifestación clínica, local, sistémica, histopatológica, de laboratorio de imagen que se presenta después de la administración parenteral de sustancias no biodegradables con fines modelantes. Dentro de la historia de los biopolímeros, pues vemos que inicialmente la primera vez que surgió en la literatura la descripción del uso de biopolímeros fue en 1899 por Yersuni. Él describe el caso de un paciente, un niño que fue llevado a orquidectomía bilateral y él lo que hace es rellenar el escroto con parafina para dar pues la apariencia de relleno del escroto. También describe pues muchos casos de Yersuni con la parafina, describe que pues hace infiltración del cuello de la vejiga para lograr el control de la incontinencia. También describe que hace infiltraciones a nivel de la úvula y el velo del paladar para pues mejorar el lenguaje de los pacientes con labio paladar hendido. Posteriormente, en 1946, Sakurai define una técnica en la que hace una mezcla de parafina con ácidos grasos para inducir una respuesta inflamatoria local en el organismo y hacer que se formen cápsulas que permitan que el biopolímero que la ha infiltrado en el tejido permanezcan en el lugar que él desea. Al mismo tiempo, pues ya fuera de la historia médica, en 1944 se empieza a describir estudios sobre la silicona, porque la silicona no la encontramos de manera natural. La silicona es un compuesto hecho en laboratorio pues con procesos químicos. El padre de la silicona es Kipling, que en 1944 publica aproximadamente 54 artículos hablando de todos los procesos químicos para llegar a la silicona. Y esto pues va a dar puerta a muchos de los dispositivos médicos que tenemos y muchos pues dispositivos que usamos en nuestra vida diaria.
La primera vez que se empieza a usar la silicona de forma comercial es en 1945, en forma de cauchos que usaban en piezas de aviones. Después de esto, en 1946, Akiyama describe por primera vez el uso de silicona de gel de doble enlace como sustancia moldeante, y él la llama la grasa natural de Akiyama. Y en 1962, Cronin y Gerow describen por primera vez el uso de bolsas de silicona para cirugías de aumento mamario, y ellos pues se consideran como que los padres de los implantes mamarios. Esta es una foto del artículo original de ellos, en los que pues se muestra la bolsa, que en realidad es similar a los implantes mamarios que se usan hoy en día. Ellos muestran pues que en la parte que posterior del implante poner una especie de parches para que el implante se adhiera y pues se quede siempre en el lugar en el que fue posicionado, que es similar a lo que hoy en día se usa con los implantes texturizados o microtexturizados. Dentro de la epidemiología, les mencionaba que iba a mencionar unos pocos aspectos de epidemiología, porque en realidad, a pesar que han pasado ya varios años después de su primera descripción, hay muy poca información sobre pacientes con biopolímeros. Se sabe que es una enfermedad que se describe más que todo en literatura latinoamericana. Hay muy pocos artículos escritos por fuera de Latinoamérica, y pocos en realidad hacen una caracterización de la población. Hay muchos reportes de casos, series de casos, propuestas de manejo, pero pocos se toman el trabajo de describir realmente una población importante de pacientes con biopolímeros para caracterizar cómo se comporta. Me voy a basar, los datos que voy a mencionar, me baso en estos tres artículos. Uno es publicado en Venezuela, que es el primero que ven más arriba. El segundo es una población de Cali, Colombia. Y el último es una población ya general también a nivel de Colombia. En estos artículos que vemos que en Venezuela el 85% de los pacientes que son llevados a procedimientos con biopolímeros son mujeres. El 70% de las mujeres pues reciben la infiltración del material halógeno en glúteos, 25% en cara, y las otras áreas representan únicamente un 5%. En una población de México que también describen, 68.7 a 97% son mujeres, 56 a 74.4% se recibe el manejo en glúteos, seguido por piernas con un 24% y luego la cara con un 6 a 11%. Y en la población colombiana, como único dato relevante así demográfico, es que las mujeres representan el 95.5% de la población. Entonces, aunque estos estudios no son equiparables, porque no son poblaciones que se puedan comparar y extrapolar con las otras, podemos asumir por estos resultados que la mayoría de pacientes con enfermedad por biopolímeros van a ser mujeres, y que usualmente el sitio de infiltración más común van a ser los glúteos, que es lo que uno ve también en la práctica clínica. Ahora, ellos describen esta tabla en la población de Cali, del personal pues, que realiza este tipo de procedimientos. Vemos que únicamente el 1.7% de este personal son cirujanos plásticos, seguido por 68.6% que son esteticistas, no médicos estéticos, sino esteticistas, 0.2% otro tipo de personal, y 8% en realidad los pacientes no preguntaron o no sabían o no conocían qué tipo de personal les estaba haciendo este tipo de manejo. Vemos que en total el 76.8% de los procedimientos fueron realizados por personal no médico o personales que no hacían parte pues del sistema de salud, profesionales de la salud. Ahora, para ver la importancia de esta enfermedad, vemos esta es una gráfica que publica anualmente el ISAPS respecto al comportamiento de la población en procedimientos estéticos realizados por cirugía plástica. Vemos que en el 2021, en el 2022, comparado con los valores del 2021, hay un aumento del 7.2% de los procedimientos no invasivos, en el cual vemos pues, que representa un 7.8% los procedimientos con inyectables, lo que conocemos como fillers. Ahora, comparando las tablas del 2021 con el 2022, específicamente de Colombia, eh, vemos que el total de procedimientos estéticos realizados en Colombia fue de 555.276, de los cuales 181.200 fueron no quirúrgicos,
y vemos que dentro de los inyectables, pues serían 119.964 procedimientos. Comparado con los valores del 2022, vemos que hay un aumento de los procedimientos de inyectables y hay un aumento de los procedimientos no quirúrgicos. En los últimos años hemos visto que la tendencia de los pacientes es la búsqueda de procedimientos menos invasivos, procedimientos no quirúrgicos, por lo que los inyectables y los procedimientos que se realizan en el consultorio han cobrado mayor fuerza. Vemos que hay un aumento total del 49% en todos los procedimientos realizados con inyectables en solamente Colombia. ¿Por qué es esto importante en este tema? Porque pues la mayoría de procedimientos pues, que se describen como biopolímeros se realizan así, son procedimientos no invasivos, son procedimientos con inyectables, que los pacientes desconocen el producto, se les vende un producto que en realidad no está aprobado por la FDA y son los que en varios años después van a consultar por los síntomas que vamos a mencionar ahorita. Ahora, dentro del marco legal, en Colombia, en el 2023 se publicó por primera vez la Ley 23 de 16, en la cual se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas, que son los biopolímeros, y se dictan otras disposiciones. Es decir, que por primera vez se nombra los procedimientos con biopolímeros o con sus sustancias halógenas dentro de la categoría de lesiones personales. Y cabe resaltar que aquí dicen pues las que no son permitidos porque hay algunas sustancias halógenas que son aprobadas por la FDA, que son los que hoy en día usamos en procedimientos no invasivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley pues, es crear esta categoría pues, de lesiones personales dentro del contexto de las sustancias modelantes y los biopolímeros para regular el uso, regular la comercialización y aplicación de las sustancias y así establecer medidas a favor de las víctimas. La idea también con esta ley es empezar a promover la prevención de este tipo de procedimientos para que haya mayor conocimiento del tema en tanto pacientes como personal de salud. A grosso modo, resumiendo los puntos más importantes de esta ley, ellos establecen una pena a personas que infiltran el cuerpo de otra persona con sustancias modelantes. Cuando la persona que hace la infiltración es profesional de salud o se realiza en un menor de edad, se consideran factores agravantes. Es decir, que cuando es una persona que no es personal de salud, va a tener 32 meses de pena de cárcel y cuando es personal de salud serían 96 meses, o sea, es 3 veces más. Esto es un poco contradictorio porque vemos que la mayoría, según el comportamiento epidemiológico, la mayoría de personal que hace este tipo de procedimientos son personal no médico y esta ley también se interpreta como que el personal médico que está realizando este tipo de procedimientos está siendo castigado de una forma pues más severa que el personal que en realidad desconoce lo que está haciendo. Eh, Asimismo, esta ley obliga a que el INVIMA emita un listado de las sustancias modelantes permitidas en Colombia, porque nosotros nos regimos por las que están en el FDA. Incluye el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes dentro del plan de salud, aunque se considere que esta enfermedad es secundaria a procedimientos estéticos, lo que busca esto es que sea acobijado dentro del plan obligatorio de salud. Y también la idea es crear una guía de práctica clínica a nivel Colombia por parte del Ministerio de Salud para el manejo de estos pacientes. Este tipo de enfermedades, su manejo es muy controvertido o varía entre escuelas, por lo mismo que en realidad es una enfermedad poco estudiada y la mayoría de estudios o pues de casos se ven en Latinoamérica. Usualmente cuando pasa este tipo de cosas uno se basa en guías de otros países, especialmente en Estados Unidos, y vemos que para el día de hoy pues tampoco existen guías por allá. Dentro de la etiología y fisiopatología, entonces tenemos que hablar inicialmente del material halógeno en sí, cómo se clasifica. Entonces se clasifica en absorbibles y no absorbibles. El material absorbible sería el tejido graso, que es el que usamos nosotros como lipoinjertos, los injertos dermograsos, el colágeno bovino, que pues va a ser la base de las matrices dérmicas que utilizamos y otros dispositivos médicos, y el ácido hialurónico, que es hoy en día el que más se usa para procedimientos pues, no invasivos en consultorio. Dentro de los no absorbibles se habla del polimetil metacrilato, que usualmente viene combinado con colágeno bovino, la silicona, el petrolato, que es la misma vaselina, y la parafina.
Ahora, la diferencia entre estos dos es que los absorbibles van a crear inicialmente una reacción inflamatoria temprana y la formación de granulomas. Sin embargo, esta formación de granulomas va a ser reversible. En cuanto a los productos no absorbibles, va a ser reacciones locales. Los productos, pues el material halógeno puede migrar a otros tejidos y causar cambios irreversibles en los tejidos. A nivel histológico, en los absorbibles vamos a ver células gigantes e histocitos, pues que hacen parte de la respuesta a cuerpo extraño en el tejido. Y en los no absorbibles se van a formar los granulomas, igual que va a haber histocitos y células gigantes. Sin embargo, vamos a empezar a ver una respuesta inflamatoria crónica con infiltrado linfocitario. Ahora, dentro de la respuesta del organismo, inicialmente pues iniciamos con la infiltración del material halógeno. El material halógeno va a ser identificado en el cuerpo y se va a iniciar una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 van a realizar una respuesta tipo T-helper-1, secretando factor de necrosis tumoral y interferón alfa, que lo que va a hacer es realizar la activación de la respuesta por los macrófagos y los linfocitos CD8. Estas dos células van a causar citotoxicidad a nivel del tejido, la cual se va a ver inicialmente como formación de granulomas a nivel del tejido celular subcutáneo, la presencia de miocitis en el músculo que se encuentra profundo a este tejido. Se describe que puede haber una obstrucción del sistema linfático y hasta puede haber una migración por vía linfática del material, lo cual también va a representar muchos de los síntomas que vamos a ver como de respuesta inflamatoria local. Y también no se sabe bien por qué o no se ha descrito bien el origen, pero se ha demostrado que los cambios en el tejido conectivo después de la infiltración de material halógeno va a inducir la creación de autoanticuerpos y va a inducir una respuesta de autoinmunidad, por lo que este tipo de enfermedades van a ver que se comporta muy similar a enfermedades autoinmunes. La evolución de la enfermedad, entonces inicialmente se da la infiltración del material halógeno, seguimos por el encapsulamiento, entonces como describía, se forma una cápsula alrededor del material tratando de aislarlo del tejido, que serían los mismos granulomas o parafinomas. Eh, Luego se inicia la degradación del material por parte de los fagocitos y como no es posible degradar este material, se va a dar una respuesta inflamatoria crónica prolongada que se va a caracterizar por un infiltrado de macrófagos, fibroblastos y células gigantes. Dentro de la presentación clínica y ayudas diagnósticas, entonces, en este tipo de enfermedad, lo más importante va a ser la clínica y el examen físico. Iniciando por la inspección, se deben buscar áreas de infiltración de la piel, cambios de coloración de la piel, que se puede ver coloración violácea o coloración rojiza, cambios tróficos de la piel, presencia de lídeos reticularis y se deben inspeccionar los anexos cutáneos, en especial pues los folículos pilosos si hay pérdida del cabello. Ahora la palpación, se pueden palpar zonas de induración o calcificaciones. Usualmente cuando este material es infiltrado de forma superficial, uno puede palpar como pequeñas perlas de material que están induradas. Pueden palpar adenopatías por la respuesta inflamatoria, palpar migración. Entonces esta migración va muy de la mano de la anamnesis. Si el paciente llega diciendo que se realizó infiltración a nivel frontal para manejo de las reticencias frontales y usted en el examen físico pues encuentra que en la palpación va a haber granulomas a nivel malar, entonces puede asumir que en realidad esta sustancia está migrando eh, y predecir también el comportamiento de la enfermedad. Y también encontrar sitios de remitencia que me van a hablar pues de un posible absceso que va a hablar de un proceso infeccioso secundario. Los signos y síntomas de la enfermedad, pues signos inflamatorios locales, los normales, calor, dolor, rubor y edema, presencia de induraciones, cambios en la piel y la presencia de enopatías. Ahora, el problema con esta enfermedad es que no siempre presenta este tipo de síntomas, se va a presentar de una forma periódica por ciclos de activación muy similar a las enfermedades autoinmunes. Podríamos compararlo, por ejemplo, con los flares lúpicos, que usualmente la enfermedad está inactiva y luego tiene periodos de actividad en los que vamos a ver este tipo de síntomas.
Entonces aquí tenemos un paciente, un ejemplo de una paciente con infiltración glútea bilateral de material halógeno, pues para aumento del tamaño de los glúteos. Vemos cambios en la coloración de la piel, vemos coloración rojiza que se extiende por todo el glúteo con predominio en el glúteo izquierdo. Y además podemos ver un poco de cambios tróficos en la piel y cambios en el contorno corporal. Vemos que en realidad el contorno de estos glúteos no es simétrico, se ven como pequeños valles, más que todo en el pliegue glúteo inferior. Este es otro ejemplo de una paciente con una infiltración de material halógeno en mamas. Vemos que hay cambios en la piel, también se ve una coloración rojiza y además aquí este es el ejemplo del lívido reticular y se ve perfecto pues las reticulaciones alrededor del CAP. Se ve que hay un predominio en el polo inferior de la mama y en otras proyecciones esta paciente especialmente cuando uno la palpaba, hacía palpación bimanual, se sentían múltiples nódulos distribuidos más que todo debajo del CAP. Ahora, dentro de los paraclínicos, estos paraclínicos es muy debatido qué pedir y cuándo pedirlo. Estos son los que se describen en la guía de práctica clínica escrita por el doctor Giovanni Montalegre para manejo de halogenosis iatrogénica. Se recomienda la solicitud de hemograma, transaminasas, reactantes de fase aguda, perfil de autoinmunidad y pues las biopsias para confirmar el diagnóstico. Cuando yo pido el hemograma, yo estoy buscando pues la presencia de leucocitosis que me habla de una respuesta inflamatoria. Las transaminasas, puede haber elevación de las transaminasas. ¿Y esto por qué? Es porque se ha descrito en casos, en modelos animales, en los que cuando se hace una infiltración de material halógeno, la migración de este material halógeno puede llegar a nivel hepático y causar una dilatación de los sinusoides y la vena central, lo cual va a causar una elevación de las transaminasas. Reactantes de fase aguda, entonces según la institución se pide PCR, BCG, transferrina, algunas pues describen la procalcitonina. Perfil de inmunidad, ¿por qué? Porque con las manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad, yo también puedo confundirme con una enfermedad autoinmune, como que está en esa línea gris entre si yo estoy realmente teniendo una respuesta secundaria a los biopolímeros o si es el primer debut de una enfermedad autoinmune. Entonces debemos diferenciar una enfermedad autoinmune o lo que se describe como el síndrome ASIA, que es el síndrome autoinflamatorio autoinmune asociado a biopolímeros, a material halógeno. Estos son los criterios descritos por primera vez por Schoenfeld eh, para el diagnóstico de síndrome ASIA. Seguramente lo han escuchado mucho hoy en día que está en furor el síndrome ASIA asociado a prótesis mamarias. Eh, pues como ven, los criterios mayores son únicamente pues la clínica, pero dentro de los criterios menores, la mayoría me van a hablar de paraclínicos de autoinmunidad. ¿Y por qué hablamos de síndrome de Asia aquí con el material halógeno? Porque ha habido reportes de casos en los que se ve pues el debut de una enfermedad de un síndrome de Asia asociado a infiltración de biopolímeros o de material halógeno en pacientes que realmente no tenían antecedente de uso de prótesis mamarias o algún tipo de prótesis de uso médico. Ahora, ¿cuál es el problema con estos paraclínicos? Es que realmente estos paraclínicos van a cambiar el manejo o como yo enfoco a mi paciente. Solamente uno debería enfocar pues su manejo inicial y los paraclínicos que va a pedir si realmente van a cambiar algo. Si a mí la clínica me demuestra que tengo unos signos de respuesta inflamatoria local o respuesta inflamatoria sistémica en un paciente que tiene claramente, como les mostré la foto, coloración rojiza, que está caliente, que tiene cambios en el contorno, que tiene secreciones, pues yo no tengo que confirmarlo con una PCR, yo puedo iniciar un manejo ya basándome únicamente en la clínica. Es por esto que especialmente en esta enfermedad prima la clínica antes que los paraclínicos. Ahora, hablando de la biopsia se utiliza como confirmación del diagnóstico, sin embargo, pues eh, en realidad lo que les decía, su toma no me va a cambiar mucho el manejo. Las biopsias se pueden tomar, pues no se recomienda tanto la biopsia antes de los procedimientos porque pues este es un tejido que en realidad no es sano, que probablemente vamos a causar una herida que no va a cerrar. Se recomienda el uso pues de las biopsias cuando se hace la resección del tejido en bloque. ¿Qué podemos ver en las biopsias a nivel histológico? Todo esto son tensiones de hematoxilina de eosina,
Entonces vamos a ver vacuolas translúcidas como las que se ven señaladas con las flechas, que ese es el material encapsulado dentro del tejido. Aquí en esta imagen vemos las mismas vacuolas, vemos que pues son como, las describen como pequeñas perlas y también vemos infiltrado inflamatorio. Aquí podemos ver en la esquina, más abajo, también una de las células gigantes que describen como características de la enfermedad por biopolímeros. Posteriormente, cuando ya este proceso, pues esta infiltración se cronifica, vamos a ver un infiltrado inflamatorio ya mucho más importante, infiltrado inflamatorio crónico, vemos esta gran cantidad de linfocitos y de células inflamatorias y además vemos cambios en el tejido conectivo porque empieza a haber una mayor cantidad de los fibroblastos que van a haber un mayor depósito de fibras colágenas y vamos a tener un tejido esclerótico de mayor densidad, desorganizado, como lo vemos en la imagen de la derecha. Ahora, volviendo a la evolución de la enfermedad, vamos a ver que inicialmente en la fase de encapsulamiento y posterior a la infiltración, vamos a ver la primera imagen que vemos, que únicamente vemos las vacuolas. Posteriormente va a iniciar esta respuesta inflamatoria que se empieza a cronificar. Y lo último que vamos a ver y cómo se va a comportar la enfermedad de ahí en adelante es los cambios inflamatorios crónicos y el depósito de fibras colágenas que me va a hacer unos cambios ya tróficos en el tejido. Dentro de los paraclínicos, la imagen de elección que se recomienda en las enfermedades por biomodelantes son las resonancias magnéticas. Se debe pedir con una secuencia que se denomina de supresión grasa para diferenciar realmente entre el tejido adiposo y pues el material halógeno. Aquí vemos una imagen, un ejemplo de una paciente que tenía infiltración de biopolímeros en glúteos. Vemos en la imagen de la derecha cómo hay infiltración a nivel del músculo glúteo mayor y también hay gran infiltración a nivel de tejido celular subcutáneo. Vemos que a nivel de la cadera también vemos parafinomas que se ven pues más brillantes en esta imagen de la izquierda. Y esta es la imagen que describen en la literatura como la imagen en tormenta de nieve. Tormenta de nieve. Esta es la imagen característica de la enfermedad por biomodelantes. Ahora, dentro de la clasificación, como les digo, esto es poco estudiado, entonces algunos autores se han aventurado a describir clasificaciones. Esta clasificación está descrita por el doctor Giovanni Montalegre. Es una clasificación que se basa en la clínica y en la toma de imágenes. Como ven, en realidad, en ningún lado menciona el resultado de paraclínicos. El estadio cero va a ser únicamente cambios locales en la zona de infiltración del material halógeno, asintomáticos y que no se puede palpar una tumoración en la piel. El estadio uno se palpa ya una tumoración, que es una tumoración única, la piel no tiene cambios, es normal, y no hay deformidades de las subunidades estéticas. El estadio 2 se divide en 2A y 2B. El estadio 2A es una tumoración única o que ya puede ser una tumoración múltiple, que tiene unos signos leves de deformidad de la subunidad, deformidad del contorno corporal, con signos de retracción, pero no compromete la anatomía general de esta región. Y el 2B ya, pues voy a necesitar una imagen que va a ser una resonancia, que tiene las mismas características que la 2A, pero ya puedo comprobar que tiene compromiso a nivel muscular, que va a ser el tejido profundo, y una deformidad importante del área anatómica. El estadio 3 es una tumoración única o múltiple que ya me habla de una infiltración de la piel, cambios de esclerosis del tejido, atrofia, puede haber presencia de fístulas o de ulceraciones y una solución de continuidad en la piel que presenta salida espontánea de material. El estadio 4 es el compromiso de la unidad estética completa, incluyendo la piel y el músculo. Puede llegar hasta comprometer el tejido óseo. El estadio 5 ya es un paciente que tiene una enfermedad grave, que tiene síntomas además sistémicos generalizados que comprometen la calidad de vida y que por todo su estado de base contraindica el procedimiento quirúrgico. Es una enfermedad cutánea generalizada que me va a impedir la reconstrucción inmediata. A mayor sea el compromiso a nivel cutáneo o la infiltración cutánea, más difícil va a ser la reconstrucción porque pues voy a tener un defecto de cobertura de mayor tamaño. Entonces, como vemos, a partir del estadio 2B hasta el estadio 5, voy a necesitar pues
una imagen como una resonancia para realizar la clasificación. Ahora, dentro del manejo, el doctor Montalegre también describe pues una guía de manejo basándose en la misma clasificación que describimos antes, siendo el estadio cero, que era el que habíamos dicho que pues tiene cambios locales, pero no se palpan tumoraciones, pues se va a dar únicamente tratamiento médico. Cuando empiezo a sentir la tumoración, pues ya puedo empezar a pensar en resecciones limitadas del tejido infiltrado con cierre primario. Mm, Como vemos aquí, en realidad esto va a variar mucho con el paciente, el tipo de paciente y la infiltración que va a tener. Del estadio 2A para abajo, pues recomienda una resección del material y siempre recomienda una resección en bloque. Lo que cambia según el estadio ya es la alternativa reconstructiva que yo voy a elegir, si me voy a ir por colgados musculares o si necesito colgados musculocutáneos o si ya tengo pues una enfermedad con una infiltración que me va a dejar un defecto de cobertura de gran tamaño, de pronto considerar en realidad no dar manejo quirúrgico, sino un tipo de manejo paliativo sintomático. Ahora, Gordillo y Hernández también describen un algoritmo de manejo eh, en el cual pues ellos dividen el nivel de infiltración de los tejidos, si compromete piel, tejido celular subcutáneo o tejido muscular. Cuando la infiltración es en tejidos más profundos como el tejido muscular, no consideran manejo quirúrgico, dan únicamente manejo médico. Cuando es de piel y tejido celular subcutáneo, hablan de resecciones. Y lo que llama la atención en este momento es que ellos describen en casi todos los escenarios como una alternativa la reconstrucción con dispositivos médicos como son los expansores tisulares o los implantes mamarios. ¿Por qué llama la atención? Porque pues uno, aunque no haya mucha evidencia, uno siempre escucha que cuando uno tiene un paciente con una infiltración de material halógeno, uno no debería reconstruirlo con otro tipo de material halógeno, porque yo voy a perpetuar esta respuesta inflamatoria y además hay una gran probabilidad de extrusión del dispositivo. Ahora, dentro del manejo médico, el objetivo del manejo médico es un control de la respuesta inflamatoria eh, y tener en cuenta que esto se presenta de manera periódica. Entonces, como les decía, como si fuera el flare, lo que yo voy a hacer es cada vez que el paciente presente una exacerbación de los síntomas, yo voy a tratar esta exacerbación con medicamentos. Entonces, se describe el uso de AINES, se pueden realizar esquemas de nimesulide, ibuprofeno, naproxeno. Ahí les dejo las dosis por si las quieren anotar. Tener en cuenta que este manejo no se debe prolongar más de 2 semanas, pues por todos los efectos relacionados con el uso prolongado de AINES, tanto a nivel gástrico como renal. El uso de colchicina se describe un esquema de ataque, como lo describen ellos, que es inicialmente 1 a 2 miligramos día por 3 a 7 días y se continúa una dosis de 0,5 miligramos día por 3 meses para lograr el control pues, de los síntomas locales. Y ya para a nivel de los cambios de la piel, especialmente en los cambios de la coloración y la presencia de lívidos reticulares, pues se recomienda el uso de tacrolimus, ungüento al 0,1%, se debe pues aplicar cada 8 a 12 horas. Y el imiquimod, ungüento del 2,5%, tópico cada 24 horas por 2 semanas. Ambos son pues únicamente para manejar de los síntomas locales, de los cambios de la coloración y el lívidos reticulares. Ahora hay que tener en cuenta que como yo estoy hablando de una enfermedad periódica, hay probablemente factores que me van a desencadenar toda esta respuesta y desencadenar los síntomas. Entonces, inicialmente, antes de dar manejo prolongado y pues repetitivo con estos medicamentos, uno debería tratar de identificar y prevenir los factores agravantes o los factores gatillo. Entonces, aquí a manera de anécdota, nosotros tuvimos una paciente en el hospital San José con una infiltración de material halógeno en cara y ella describía durante toda su historia después de la infiltración que cada vez que ella comía pescado, empezaba pues a presentar síntomas inflamatorios locales. Ella, su infiltración era a nivel malar y frontal, entonces decía que presentaba edema bipalpebral, angioedema, le empezaba pues ya todos los síntomas de calor, dolor, rubor eh, a nivel de esta zona y siempre lo relacionaba con la ingesta de pescado.
Ella es una paciente que llevamos viendo mucho tiempo, se le dio manejo con esquemas de colchicina, imiquimod, tacrolimus, todo. Se lograban controlar los cuadros, pero los cuadros empezaban a ser repetitivos. Cuando ella empieza a identificar este como un factor agravante, un factor gatillo, pues ella decide pagar un examen de alergias que se realiza en Estados Unidos, que es específicamente alergias de alimentos, que a ella le dan una carpeta de aproximadamente 30 páginas diciendo todos los alimentos que es alérgica, y ella empieza a adaptar su dieta a esto, y desde entonces, para el día de hoy, lleva ya 8 meses sin presentar síntomas locales. Entonces, esto muestra en realidad la importancia de tratar de trabajar con el paciente esta parte de prevención, de identificar los factores para evitar estos periodos de exacerbación. Ahora, dentro del manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico va a tener un mayor control de los síntomas porque yo estoy resecando pues la sustancia que me está causando toda esta respuesta. Sin embargo, se asocia una mayor morbilidad, por lo que es necesario elegir muy bien a los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico también existe una controversia y es el uso del lipoaspirado versus la resección en bloque. Entonces, en cuanto a los dos, el uso del lipoaspirado, pues va a causar una reactivación de la respuesta inflamatoria, pues uno va, en realidad, cuando uno entra a un tejido con una cánula a realizar una aspiración, uno está induciendo una respuesta inflamatoria local en el tejido porque está haciendo una injuria tisular, eh, y se describe que hay una mayor cantidad de material remanente, material encapsulado que pues no va un libro a de ingresar por las teoría fenestraciones de y la cánula. también es un cirujano pequeño. Ahora, Buenas noches, por favor, silenciar los micrófonos. continuamos. Bueno, respecto a la controversia del lipoaspirado, pues traigo aquí a colación este artículo que fue ganador del premio Arcadio Forero en el concurso nacional de residentes de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en el 2017 por el Servicio de Cirugía Plástica de la UIS. Ellos realizan, pues el artículo se llama Evaluación de los efectos de la aplicación, absorción y depósito de biopolímeros en roedores. Ellos realizan un estudio modelo animal en roedores en el cual eligen 4 biopolímeros distintos que están aquí en la imagen, el Yalucorp, Metacorp, la silicona líquida y el girasol, que son los que se han descrito que son los más usados usualmente. Lo que hacen ellos es que toman un grupo de 20 ratones, lo dividen en 4 grupos. A cada uno de los ratones le realizan infiltración de alguno de los biopolímeros en el tercio proximal de la pierna derecha. Eh, Toman una imagen inicial con resonancia. Posteriormente, eh, según el grupo en el que se encuentren, van a hacer una resección del material al día, al mes o a los 6 meses, y la resección del material lo describen con lipoaspirado. Entonces, estos son los resultados. Vemos que a la izquierda está la imagen antes de la extracción del material y a la derecha está la imagen del posterior a la extracción con lipoaspirado. Vemos que sí disminuye la cantidad de material halógeno. Sin embargo, pues en todos los casos siempre hay material remanente. Ahora, en cuanto a la resección en bloque se va a relacionar con una mayor morbilidad, un alto riesgo de dehiscencia de los colgados, y las resecciones extensas con compromiso cutáneo pues se van a asociar a unos mayores defectos de cobertura que pues van a complicar un poco más la reconstrucción en pacientes que por sí no tenemos muchas alternativas reconstructivas porque los tejidos que tenemos, por lo menos a nivel local, pues no son sanos porque todos están infiltrados. Entonces aquí traigo este caso también, eh, publicado por el grupo de cirugía plástica del Bosque. Es una paciente que se le realizó una resección en bloque de biopolímeros en glúteos. Se realizó la resección únicamente en el glúteo derecho, en un abordaje similar al alas de gaviota, pero pues unilateral. Ahí ven la imagen de todo el material que se resecó, ven cómo se ve que en realidad es un material fibrótico que se ve pues de una mayor densidad respecto pues al tejido graso que usualmente se encuentra a este nivel. Vemos que posteriormente pues se realiza la cobertura con un colgajo de avance local, pero vemos que empieza a haber cambios a nivel del colgajo, con
sufrimiento a nivel pues, de los bordes de la herida y a nivel central. Posteriormente vemos que pues, el colgajo presenta una dehiscencia importante y el resultado final es un defecto de cobertura de gran tamaño con exposición de este tejido que ni siquiera es tejido celular subcutáneo, que está todo infiltrado por material halógeno, que me va a representar una mayor dificultad para la cobertura. Entonces, la idea de ver este tipo de casos es que realmente uno tiene que escoger muy bien sus pacientes que va a llevar a resección quirúrgica en bloque, porque puede pasar de un caso que realmente se veía simple, que era una resección y reconstrucción con un colgajo local, a pues un defecto de cobertura que probablemente ya empieza a considerar alternativas de reconstrucción microquirúrgica, porque pues los colgajos, los tejidos locales no me van a dar para la cobertura. Y ahora, pues para dejarles aquí esta controversia que les había mencionado, pues con el algoritmo de manejo anterior, es la reconstrucción con tejido autólogo la única alternativa, realmente no hay evidencia. Entonces, lo que les digo, todo es un voz a voz, un consenso de expertos, personas que realmente tienen mucha experiencia con manejo de pacientes con infiltración por biopolímeros. Se dice que pues no, uno no debería hacer reconstrucción con dispositivos médicos, pues por lo que les digo, tiene mayor mayor riesgo de perpetuar la respuesta inflamatoria, causar un síndrome de Asia secundario y pues un alto riesgo de extrusión, pero realmente ahorita en la literatura que tenemos hoy en día no hay evidencia y no hay nada que escriba realmente que no debería usarse los dispositivos médicos. Y como vemos pues ya en artículos de otros países como el que les mostré, ellos consideran realmente en todos los escenarios el uso de expansores o de implantes. Por último, les quería dejar como estos eh, aspectos para que se lleven a la casa como médicos generales ahorita que acaben o aspirantes a cirujanos plásticos. Inicialmente, lo de siempre, lo que no se sospecha, no se sospecha lo que no se conoce. Entonces, este tipo de enfermedades que realmente tienen muy poca evidencia, toca pues leer mucho, tratar de actualizarse. Siempre pensar en estas cosas. Si ustedes les llega un paciente con una reacción inflamatoria local, que ustedes le están sospechando de pronto una celulitis, pero el cuadro como que no está muy congruente, siempre sospechenlo y pregúntenle si en realidad tiene un antecedente de infiltración de algo. Solamente los pacientes no saben que es un biopolímero, ellos les dicen que les infiltraron el producto francés, el moldeante alemán, todo eso, y no tienen ni idea en realidad lo que les infiltraron. A pesar de ser una patología secundaria, un procedimiento estético, hoy en día se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. Estos pacientes deben atenderse, no se les puede negar su atención. Eh, y esto lo traigo a colación porque tuvimos también un caso que llegó una paciente con una reactivación de su enfermedad por biomodelantes a urgencias y antes de que siquiera se solicitara la valoración por cirugía plástica, en facturación le dijeron que tenía que correr todos sus gastos como particular porque esto era un procedimiento estético. Entonces, sacarse eso de la cabeza, en realidad esto ahorita está en el plan obligatorio de salud, es una patología que podemos tratar cubierta por la EPS. Toca ser claro siempre con los pacientes. Al día de hoy no hay alternativas que me aseguren en un 100% que el material que yo voy a resecar cuando voy a dar manejo quirúrgico se va a resecar por completo, ya sea por lipoaspirado o por resecciones en bloque. Ser claro que esto, una vez ya presenta la enfermedad, esto se va a comportar igual que una enfermedad crónica. Lo que se va a hacer es el control de los síntomas, disminuir pues la comorbilidad, disminuir las alteraciones estéticas, pero esto es una enfermedad que hoy en día no se ha encontrado pues una forma de eliminar por completo. Y eso es algo que desde el principio toca explicarle a los pacientes porque este tipo de pacientes son pacientes también que son muy exigentes, que ellos van con unas expectativas que en realidad pues no son muy allegadas a la realidad y eso presenta pues muchos problemas en su manejo posteriormente. Y por último, no revictimizar. O sea, nunca caer en el cuadro de, pues usted se puso esto porque usted quería unos glúteos grandes, usted quería moldearse, usted quería verse como otra persona, esto es su culpa. Eh, Créanme que eso los pacientes ya lo tienen suficientemente claro. Estos son unos pacientes que han pasado de médico en médico, que ninguno tiene ni idea que tienen, que todos les dan manejos inventados, que todos les mandan el clásico escopetazo de corticoide, antiinflamatorio y antibiótico.
no es necesario caer en la revictimización del paciente. Si ustedes ya en este momento conocen sobre esta enfermedad, la sospechan, inícienle su manejo inicial, pídanle sus imágenes, remítanlo al especialista, pero pues trátenlo como un paciente que en realidad ya ha pasado por muchas cosas como para que uno como médico también lo revictimice. Esta es la bibliografía que tomé y pues muchas gracias. Ahí les dejo mi correo si alguno tiene alguna duda o alguna propuesta, pues estoy abierto. Muchas gracias, doctor Nicolás. Una excelente charla, muy pertinente, dado que, como bien lo mostró con la ley y todo, pues es un tema que si bien sigue siendo tratado como a medias, pues por lo menos ya tiene mayor visibilización. Entonces, una charla como esta es muy provechosa tanto para médicos generales como para personas interesadas incluso en reumatología o en cirugía plástica. Entonces, muchas gracias por su charla y si alguien tiene dudas puede levantar la mano y se le da la palabra. O si de pronto alguno quiere aportar algo, también bienvenido. Doctor, en el chat una colega pregunta que si podemos compartir la guía del profe Montealegre de halogenosis. Sí, claro que sí. Si quieren, yo la comparto con Cristian para que él me haga el favor de compartirla con ustedes. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Bueno, entonces les doy nuevamente las gracias por asistir. Estamos pendientes de las redes porque vamos a sacar información importante para las próximas charlas y para la organización del grupo. Entonces, muchas gracias por la asistencia y una buena noche para todos. Muchas gracias nuevamente, doctor Nicolás. A ti, muchas gracias por la oportunidad, pues la invitación. Qué chévere que estén como